Para los amantes del chocolate como yo, hoy les traigo una receta deliciosa de muffins de chocolate. Son una verdadera explosión de sabor en cada bocado y lleva los siguientes ingredientes que vamos a ver en pantalla. Para comenzar con esta receta de muffins de chocolate necesitamos utilizar buttermilk. Y si no lo conseguís en el supermercado lo podés hacer muy fácil. Tenemos leche por acá que la vamos a cortar con un poco de vinagre. Unas cuantas gotitas para que haga el efecto y esto empiece a actuar. Ahora con esto listo lo vamos a reservar por un lado. Por acá vamos a empezar a tamizar nuestros ingredientes. En primer lugar vamos a agregar azúcar y ahora todos los secos. Por acá tenemos harina todo uso, harina refinada para pastelería, un buen cacao amargo. Acá no tenemos que escatimar con la calidad del cacao porque es nuestro sabor principal. Y nada de utilizar el cacao de la chocolatada de los chicos. Otra cosa que vamos a agregar es sal para resaltar los sabores, polvo de hornear y para darle mucha más intensidad al color agregamos un poco de bicarbonato. Tamizamos. Una vez que tamizamos todos los ingredientes, vamos a mezclarlos. Una vez que integramos todo, esto lo vamos a reservar y vamos a empezar a preparar la parte de los líquidos, donde vamos a empezar por añadir un huevo, que siempre lo vamos a romper aparte. Agregamos aceite de girasol, de canola, una buena calidad de aceite. Y por acá agregamos el buttermilk que hicimos. Vean cómo queda la consistencia ya. Empieza como a cortarse y es lo que nosotros buscamos. Mezclamos bien. Cuando ya tenemos la preparación homogénea, vamos a comenzar a integrarlo en los secos. Hacemos un huequito en el medio y agregamos una parte. Mezclamos bien. Cuando ya empezó a tomarse, agregamos otra más. Y terminamos con la última parte ya. Mezclamos bien para integrar todo a la perfección. ¿Y qué nos resta por hacer? Agregar media cucharadita de esencia de vainilla para intensificar más los sabores. Y ahora mezclamos. Estos muffins, como pueden ver, ya están casi listos. Es una preparación muy fácil, es express,
no necesitan de equipamiento complejo y les aseguro que el sabor es una exquisitez. Y para darle aún más una explosión de sabor, vamos a agregarle unos chips de chocolate. Estos van a hacer que cuando mordamos encontremos estos pedacitos crocantes que nos van a aumentar mucho más el sabor del chocolate. Les voy a agregar un poquito de harina por arriba. Los mezclo ligeramente. Y así los agrego. Me dejo algunos para agregarlos luego una vez que ya los coloquemos dentro de los capacillos. Mezclamos bien y no se asusten con la consistencia, queda mucho más fluido de lo normal porque estamos utilizando aceite y tiene bastante cantidad también de leche, eso es lo que los hace súper esponjosos. Una vez que ya los tenemos, vamos a colocarlos dentro de sus capacillos. Estos son hechos de forma casera, es muy fácil. Parten de un cuadrado de 14 centímetros de lado que vamos a doblar a la mitad y a la mitad. Una vez que ya los tenemos, los ubicamos dentro y presionamos, dejando las puntas hacia afuera. Y si quieren se pueden ayudar con cualquier elemento como para presionar y que quede bien la forma. Vamos a colocar aproximadamente unos 65 a 70, 75 gramos de masa por cada uno. Eso nos va a dar un tamaño importante y tenemos que tener en cuenta nunca llegar al centímetro de borde, porque eso va a hacer que se desborde si no. La taza medidora que estoy utilizando es la de medio y esa es la cantidad más o menos de porción que voy a colocar. Una vez que terminamos, agregamos algunos más por acá. Y estos muffins ya están listos para ir al horno. Horno que tenemos que tener precalentado por lo menos unos 10 minutos antes a una temperatura de 170 grados. En lo posible con ventilación y calor arriba y abajo. Venimos por acá. A los muffins los vamos a ubicar en la rejilla del medio. Y los vamos a cocinar por unos 24 minutos a 25. Una vez que el tiempo ya pasó y los retiramos del horno, nuestros muffins ya van a estar listos. En mitad de la cocción, lo que pueden hacer también si su horno no cocina de forma pareja es voltear la bandeja. Eso es para que crezcan bien parejitos. Y luego con un palillo nos aseguramos de que la cocción esté perfecta. Vamos a pinchar siempre en el centro y tiene que salir bien limpio. Claramente, como tiene chips de chocolate, alguno puede salir manchado porque pinchamos justamente un chips. Ahora bien, los vamos a dejar enfriar en el molde unos 3 a 5 minutos como máximo. No más de eso, porque si no va a generar humedad y eso va a hacer que se despegue nuestro capacillo. Lo que vamos a hacer es dejar ese tiempo nada más y luego los desmoldamos y los dejamos enfriar por completo sobre la rejilla. Ahora sí que ya pasaron esos 5 minutos, vamos a empezar a desmoldar nuestros muffins. Vean los suavecitos, los tiernos que quedan y esto es una explosión de sabor, no les estoy mintiendo.
Y lo único que resta por hacer es desmoldar, dejar que enfríen un poco y ya podemos disfrutar de estos deliciosos muffins de chocolate. Y porque yo los conozco y les leo la mente, vamos a cortar uno de estos muffins para ver su interior con esta deliciosa receta que es súper esponjosa. Vean nada más qué fácil se despega el capacillo. Y si no me quemo, vamos a abrir esto por acá. Vean lo tierno nada más que son. Sale el vaporcito todavía de adentro. Vean cómo esos chips de chocolate se funden dentro de la misma masa. Lo tierno que queda, que casi se desarma. Y bueno, yo me tengo que sacrificar por ustedes. Me voy probando estos muffins. Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo, que actives esa campanita para enterarte de todos nuestros nuevos videos. Y yo me quedo probando estos muffins. Hasta la próxima. Chao, chao.